Adelante. Hola, buenos días tengan todos. A nombre de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, quiero darles la bienvenida a esta que es nuestra mesa número 3 del foro Transmutación de la Infraestructura Hospitalaria, con el tema diseño participativo y multidisciplinario en los proyectos de atención a la salud. Estamos muy contentos del tema que se va a dar el día de hoy porque estamos seguros que es un tema que va a enriquecer la creatividad proyectual en las direcciones que van de ida y vuelta entre los usuarios y nosotros como en esta labor de ser arquitectos. Pues quiero agradecer a nuestros 3 invitados del día de hoy, muy especialmente a nuestros ponentes, al arquitecto Fabio Bittencourt y al arquitecto Oscar Hagerman por acompañarnos el día de hoy, y a nuestro moderador, el arquitecto Francisco Rueda Espinosa, quien va a llevar esta mesa, primero compuesta por unas pláticas o una conferencia por parte de nuestros 2 ponentes, y después podemos llevar a cabo la actividad de dar de utilizar el chat con las preguntas y respuestas. Entonces, para dar inicio a esta dinámica, les quiero compartir la semblanza de nuestro moderador, el arquitecto Francisco Rueda Espinosa. Él es egresado de la Escuela Mexicana de Arquitectura de la Universidad La Salle. Cuenta con especialidad en planeación y diseño de unidades para la salud en la unidad de posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especialistas en Salud, AC, corresponsable en diseño urbano y arquitectónico, director responsable de obra y consultor ambiental. Cuenta con una experiencia de más de 40 años en las áreas de la salud, financiera y vivienda, mediante la elaboración de planes maestros inmobiliarios, 262 proyectos arquitectónicos y proyectos integrales, PPS, 28 planes maestros, supervisión de obras y equipamiento. El arquitecto Francisco desarrolló los modelos de salud para las unidades médicas del Estado de México, configurando su imagen institucional. Participó en la elaboración de normas complementarias para el Reglamento de Construcción del Distrito Federal en el área de salud de la Salud UNAM DDF. Colaboró con los servicios coordinados de salud de la Secretaría de Salud, ISSSTE e IMSS. Es autor de modelos arquitectónicos para la infraestructura en salud y en la planeación arquitectónica seccional de la infraestructura hospitalaria. Bueno, pues sin más, quiero dar la bienvenida nuevamente y a todos los que están acompañándonos el día de hoy, a Oscar, a Fabio, y les cedo la palabra al arquitecto Francisco Rueda. Gracias. Gracias, Bris. Muy buenos días a todos ustedes. Pues para mí es un honor presentar tanto a Oscar como a Fabio. Iniciaremos con el arquitecto Fabio Bittencourt. Él es doctor en Ciencias de la Arquitectura, es profesor y arquitecto, maestro en la arquitectura en el tema de confort ambiental en salud, miembro del Consejo Ejecutivo de la Internacional Federación de Ingenieros en Hospitales desde el año 2012, académico titular de la Academia Brasileña de Administración Hospitalaria y miembro invitado de la Unión Internacional de Arquitectos en el Grupo de Salud. Antes que nada, darle la bienvenida al arquitecto Fabio Bittencourt, y él es nuestro primer ponente. Nuestro segundo ponente es el arquitecto Oscar Hagerman. Oscar, él ha destacado siendo un arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. En el año de 1968 diseñó la línea de muebles para niños y la silla Arrullo, obteniendo el premio del Instituto Mexicano
de Comercio Exterior. En el año de 1982 trabajó para el Centro de Estudios de Desarrollo Rural en Puebla para la formación de jóvenes indígenas. En el año de 1988 realizó un proyecto de vivienda para FONAPO y trabajó en programas de vivienda campesina y para ello en el estado de Puebla. En el año del 2001 diseñó una clínica en Arteal, Chiapas, efectuó diseño de albergues para niños indígenas, un hotel ecoturista, una biblioteca, un centro alfarero, así como la construcción de la Casa de Niños de la Calle para los estados de Jalisco, Puebla, Morelia y Estado de México. Realizó el proyecto de la Universidad del Medio Ambiente para el Estado de México, docente de la UNAM, docente de la Universidad Marista de Mérida, también de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Universidad Iberoamericana en Puebla y del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural. En el año del 2007 recibió el Premio Príncipe Claus de Holanda con el tema Cultura y Conflicto. Ha sido nombrado doctor honoris causa de las Universidades Autónomas de San Luis y de la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña en las áreas de ecología, diseño participativo y ergonomía. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias. Le recuerdo que esta es su casa y que sus pláticas son de vital importancia para el tema de salud. Muchas si gustan gracias. ustedes, iniciamos con el arquitecto Fabio. Gracias, Francisco. Gracias, Briseida Rendiz. Es una oportunidad muy rica de estar acá y con una especial alegría del encuentro con el querido arquitecto Oscar Hagerman, que es mucho más que un arquitecto de México, es un arquitecto del mundo por su importancia, por su representatividad. Y comentábamos antes de abrir el encuentro acá, la expectativa que tengo yo en especial de que en breve podamos hacer un encuentro con Oscar, con Briseida, con Francisco, o acá en Brasil, Río de Janeiro, o en México. Yo espero que sea en México. Yo tengo mucha expectativa de volver a conocer Puebla, Morelia, Jalisco, Guadalajara y todos los espacios que nos encanta a todos con cultura, con historia y con buena gastronomía como todo. Bueno, como para subir la pantalla acá, como hay que liberar así un espacio acá para subir la pantalla. Ok, muy bien. Ok. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ok. ¿Está perfecto, Briseida, Francisco? Sí, estamos viendo, creo que tu segunda pantalla. Ah, muy bien. Como Entonces vamos a activar, ¿no? La segunda pantalla. ¿Cómo hacer esto acá? ¿No? Está... Déjame ver acá. Me refiero que vemos la pantalla que es Sí.
como la de apoyo que tiene la pantalla lateral. Así, como abrir acá, solo un minuto. Arquitecto, ¿cuenta con doble monitor usted? No, ahora solo con uno. Ok. Ah, muy bien, perfecto. Ya, Muy listo. bien. Agora sí, muy bien. Bueno, esta es una oportunidad de comentar sobre un asunto muy rico para todos nosotros, Así va a que aparecer la tuya. es una oportunidad de comentar sobre un asunto donde es un desafío para todos nosotros arquitectos y profesionales que trabajamos con espacios de salud, que es exactamente el diseño participativo y multidisciplinario en los proyectos de atención a la salud. Hoy, por tanto, apuntamos discusión sobre estrategias y desafíos para todos nosotros. Este encuentro en México es también una oportunidad de un registro para agradecer, dar gracias a la Asociación Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, la Asociación Brasileña para el Desarrollo del Edificio Hospitalario, la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, AC, y de Federación Internacional de Ambiente y Salud, de Ingeniería para Ambiente y Salud. Estas tres instituciones que son promotoras de alguna manera de este encuentro acá con nosotros. Esclarecer, claro, que no tengo ningún conflicto de interés en relación con el contenido de mi presentación. Y lembrar que un comentario de la arquitecta de São Paulo, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP em São Paulo, aqui em Brasil, Maria Lúcia Malar, que comenta que a participação de los usuários no processo de desenho é, em realidade, mais que um desafio metodológico. É uma questão teórica que há que afrontar. Esse é um desafio para todos nós, arquitectos, em especial para nós que trabalhamos com saúde, com arquitetura de saúde. Eu me recuerdo de muitas situações com este apuntamento, pero hay ejemplos de muchas situaciones, como el recuerdo de una imagen del pintor Vincent Van Gogh cuando estaba en el último internación en hospital de Saint-Paul Asilo en Saint-Rémy, en la Provence, cuando consiguió producir más de 100 dibujos y pinturas, y comentó cuando percibió que había una situación muy particular con la percepción de su situación de doença, que escribió para su hermano comentando que aunque hay algunas personas aquí que están gravemente enfermas, el miedo, el horror que yo tenía de la locura ya se ha calmado. Y aunque se escuchan gritos y aullidos terribles continuamente, como si fueran animales en un zoológico, sin embargo, las personas aquí se conocen muy bien y se ayudan mutuamente cuando sufren crisis. Todos vienen a verme cuando estoy trabajando en el jardín y puedo asegurarles que son más discretos y más educados para dejarme solo que, por ejemplo, los buenos ciudadanos de Arles. Es una manera participativa, sí, extrañamente participativa, pero una contribución de los que estaban solo mirando a el proceso de dibujo de Van Gogh. Por tanto, las distintas maneras de participación que podemos tener en el proceso de trabajo puede ser vista como esta manera como Van Gogh apunta en la carta para su hermano. Un arquitecto que vivió en el siglo XIX, inglés, historiador también, cuya ideas fueron específicamente influentes en los últimos años del proceso de movimiento Arts and Crafts, y cuando empezó también, el comienzo de los movimientos modernos y arquitecturas,
comentaba que debemos comenzar humildemente, limpiando las calles, lavando las casas, asegurándonos de que una balaustrada sea una hermosa balaustrada, un señalero es un hermoso señalero, con la participación de las personas que viven los espacios. Y comentaba sobre las ciudades que viven los espacios participando efectivamente en el proceso de la concepción del trabajo. Acá en Brasil nos costumamos comentar a partir de las asignaciones de los edificios para salud, la recomendación de estándares del Ministerio de Salud en Brasil, que hay 4 distintos puntos de interés en las discusiones, que son la atención ambulatoria de hospitalía, los servicios inmediatos de salud, la atención y servicio de paciente en hospitalización, el apoyo para diagnóstico y terapia. Con estas 4 áreas, 4 grandes áreas, tenemos las áreas de apoyo administrativo, apoyo logístico, apoyo técnico y la docencia e investigación como un componente general de las actividades y las asignaciones de los edificios para salud. Estas discusiones están mezcladas de muchos componentes. Para comprender el proceso de arquitectura para salud, es importante comprender también las conexiones físico-funcionales y los múltiples usuarios participantes en el proyecto de la edificación para salud. Por tanto, para comprender esto, solo para empezar una discusión, tenemos acá que los pacientes externos, caminantes ou transportados, acompanhantes e donantes, cadáveres, acompanhantes e visitas relacionadas a este, estudiantes, vendedores e provedores e prestadores de serviços e outros, paciente a ser internado, ambulante ou transportado e acompanhante, os responsáveis por suministros e resíduos e os empregados como um todo, médicos, enfermeiros, administradores, os que trabalham em las enfermarias, muchas personas que están envolvidas en esto. Estos componen el gran eje de discusiones sobre arquitectura para la salud, con un componente fundamental que es exactamente establecer una discusión sobre accesibilidad como un fundamento para todas las necesidades de esto. Por tanto, hay también otra importante conexión en el proyecto para ambiente y salud, que son los espacios de estacionamientos. Esto demanda distintas necesidades. Las distintas necesidades envuelven personas que están como la eliminación de residuos sólidos, los pacientes externos transportados, los pacientes a ser internados, paciente inteiro, los pacientes externos en ambulatorio, visitantes a pacientes internados, empleados de uma maneira general, médicos, enfermeiras e outros profissionais da saúde, outros empleados, provedores, vendedores, entrega de suministros e medicamentos e a eliminação de corpos mortos. Esto, portanto, conforma a completude de isto. O desafio que temos é exatamente hacer de cada indivíduo el criador intelectual de su propio espacio edificado, su propia arquitectura. Costumamos dizer que en diseño participativo, este es el gran desafío, que es hacer con que cada individuo que venga a ser el usuario después pueda ser también el creador intelectual de su propio espacio. En este concepto, temos que os múltiplos usuários de edifício para atenção à saúde, pacientes, visitantes e os profissionais de serviço de saúde, compõem a arquitetura conectada com a saúde, que é o que apontamos como arquitetura para a saúde, com outros elementos, a demografia, as patologias e os elementos diversos que vão fazer de esto os serviços e os ambientes, la organización estructural de los escenarios que componen la arquitectura. Estos escenarios pueden apuntar perspectivas de alguna manera variables posibles en estas discusiones. Para esto tenemos que hacer un aspecto fundamental para esto, que es
apuntar las perspectivas, las emergencias, la sustentabilidad en el diseño participativo para los nuevos espacios para la salud. Hay muchas contribuciones y discusiones en medio a esto. En diseño participativo podemos apuntar enfoques y reflexiones sobre la evolución del ambiente, la seguridad, la accesibilidad, la calidad y la dimensión del confort humano para todos. Por esto, apuntamos aquí 3 aspectos. Un aspecto de la edificación hospitalaria, funcionalidad y referenciales de confort para todos. Los segundo aspecto son los dilemas establecidos para concepción y participación en el diseño de los espacios para la salud con el diseño participativo. Y el tercero, la dimensión humana de la participación colectiva en el proceso de trabajo y planeo. Estos aspectos todos están conectados exactamente con las múltiples maneras de innovación en la arquitectura para la salud, incorporando nuevas discusiones como seguridad, accesibilidad, calidad del ambiente, dimensión del confort humano y el propio diseño participativo. Como punto, como aspecto a ser alcanzado, un diseño participativo con componente de la calidad en la arquitectura para la salud. En medio a estas discusiones, yo traigo 3 contribuciones de los que trabajan en la historia de la arquitectura para la salud, en especial contribuciones que de alguna manera representan la abordaje y reflexión sobre la evolución del ambiente, la seguridad, accesibilidad y calidad y la dimensión de confort. El suizo que vivió en Francia, Jean-Jacques Rousseau, dejó importantes contribuciones, así como la Florence Nightingale, la inglesa que nació en Italia y que vivió de 1820 a 1910, el húngaro Ignaz Semmelweis, Philipp Semmelweis. Estos 3 pueden apuntar con contribuciones distintas. En Jean-Jacques Rousseau, la discusión, el fundamento importante que los derechos humanos, seguridad y libertad. Los derechos humanos como un apuntamiento de la posibilidad que muchos años después podrían sumar a la preocupación con la posibilidad de la amplia participación popular, la amplia participación de los que están envolvidos en la discusión sobre la concepción del diseño. Florence Nightingale, que trajo una importante contribución con las abordajes sobre flujos de circulación, confort humano y arquitectura para salud, como un componente de la acción profesional de servicios de salud. Semmelweis, creo que Semmelweis es más actual porque deja importantes contribuciones sobre prevención, control de infecciones, los protocolos de trabajo y los flujos circulatorios. Estos 3, cada uno con su especificidad de trabajo, deja una contribución para pensar en el proceso de diseño que envuelve las personas, los usuarios, como un objetivo final. En un documento, un libro escrito por Florence Nightingale en 1863, Notes on Hospital, anotaciones sobre el hospital, escrito, ella comentaba que un arquitecto que no ha sometido al estado de la atmósfera que se respira al visitar salas abarrotadas de un hospital mal construido en aquellas horas del día o de la noche en las que la insuflación y el agotamiento del aire es difícil para los pacientes y enfermeras, no está calificado para formarse una opinión sobre la ventilación de una enfermería. Esta experiencia profesional de la Florence contribuye fundamentalmente para todos nosotros en el proceso de pensar la arquitectura para salud. Jean-Jacques Rousseau pensa de una manera distinta y deja contribuciones sobre el movimiento iluminista que acontece en la Europa, en Francia sobre todo. Escribe que convertamos nuestras sensaciones en ideas, pero no saltemos repentinamente de los objetos sensibles a los objetos intelectuales. Es por el primero que debemos acercarnos a los demás. Y vamos a ver un poco de esas cuestiones cuando apreciamos la contribución, la producción
intelectual del arquitecto Oscar Hagerman en su ponencia. Estas discusiones verán a traer muchas contribuciones, sobre todo en las discusiones del derecho humano, que debe convertirse en una prioridad, sobre todo considerando las distintas abordajes y los distintos usuarios del ambiente y salud, con sus diferencias corporales individuales, que muchas veces no tienen siquiera la capacidad o la posibilidad de la argumentación de sus derechos, y sobre todo las limitaciones humanas, las expectativas que muchas veces no son oídas por los profesionales que actúan en el proceso de trabajo. Por tanto, comprender que hay muchos escenarios con personas que no tienen la posibilidad de manifestar, de proponer ideas y discusiones sobre el proceso de salud, sobre todo en el proceso proyectual para ambiente y salud, só para tengamos una idea de contextualización de la importancia de esa abordaje, sobre todo de Jean-Jacques Rousseau, con la discusión sobre derechos humanos. Tenemos acá la población de México y Brasil. Tenemos en México 120 millones de personas actuales, según el INEGI, la población de México actual, 120 millones, y Brasil casi 212 millones de personas. Se consideraron que 19.4% de esta población tiene alguna discapacidad, sea discapacidad mental e intelectual, algo en torno de 1,4%, 1,4%, que apunta 1.700.000 mexicanos con tal de discapacidad mental e intelectual, en Brasil casi 3 millones, discapacidad motora con 7%, 8 millones, 0,3 en México y 14,8 en Brasil, discapacidades auditivas 5,1, en México 6 millones, 0,1 y Brasil 10,8. La discapacidad visual con 9,8% de una población de México, casi 11,8 millones de personas, en Brasil 20,8. Apuntamos que aproximadamente 23,3 millones de personas en México y 41 millones de personas en Brasil tienen alguna discapacidad que representa una referencia de necesidad de manifestación como un punto importante en el contexto de la creación del trabajo de diseño participativo. Por tanto, esta es una experiencia muy curiosa. Acá es una planta de un hospital, un dibujo de un hospital acá en Río de Janeiro, con las distintas necesidades de caminos que debemos hacer para comprender las funciones y las necesidades distintas de cada usuario. Acá hay una representación esquemática solo para la comprensión de esto, y cómo esto es fundamental, y cómo estas manifestaciones colectivas de los diversos usuarios de ambiente y salud tienen importancia para el arquitecto. Costumamos a comentar que el diseño participativo es una discusión que tiene un proceso de preparo, de nacimiento muy antiguo, casi con la historia de la humanidad. Pero la discusión es muy contemporánea. La discusión como un proceso participativo es muy contemporánea. Por tanto, para todos nosotros, tenemos que no solamente hacer un proceso colectivo con las actividades de los diversos usuarios, pero hacer la comprensión y la participación colectiva de ellos de manera a que los dibujos y el proceso final sea plenamente comprendido como una escala de comprensión y de participación colectiva. Aunque existen pocas experiencias de ese tipo de proyectos, así como sus registros, la literatura existente señala algunas características ventajosas para el proceso de diseño participativo. Primero,
la mayor creatividad en relación a la técnica y soluciones arquitectónicas, promoviendo una desestandarización del producto final. Al mismo tiempo, permitir al usuario una visión integrada del proceso de producción del proyecto y, por tanto, un contacto desalienante con el producto final. De una manera general, establecer una mayor satisfacción en relación con la unidad de salud y el complejo en que se inserta la propia unidad. Aportes inovadores, siempre integrados con el sentimiento del equipo y del usuario. Por fin, pero no es el final, la mejor calidad del producto final. Estos son aspectos distintos de un proceso de pensar que se empezó con el nacimiento de la idea de concepción de proyectos, él no se esgota por acá. Por tanto, es una discusión para empezar, una discusión mayor con esta tarde, en este encuentro acá con todos nosotros. Muchas gracias. Diseño participativo y multidisciplinario en proyectos de atención a salud es una constante, es un constante desafío y un constante renovar de estrategias para alcanzar puntos, resultados que puedan alcanzar las personas, sobre todo los usuarios finales del proceso y sobre todo los ambientes de salud. Muchas gracias. Arquitecto muy amable, una magnífica plática. Y ahora pasaremos con el arquitecto Oscar Egerman. Arquitecto Oscar, si es tan amable, por favor. Sí. Ahora ya puedes empezar a hablar. Ya, Oscar, yo te lo... Bueno, yo quiero agradecer a todos los que organizaron este evento por invitarme, aunque siento que no... bueno, desde que me invitaron les dije que yo no he hecho hospitales o muy pocos, más bien he hecho alguna que otra clínica, pero siempre ha habido esa inquietud muy grande por la salud. No solamente creo que es un asunto de hospitales, también es un asunto sobre todo de vivienda. De algún modo, viviendo en una vivienda que está pensado en resolver los temas de salud, se evitará que se acaben en hospitales. El único proyecto que yo he hecho ha sido una clínica en Acteal poco después de la matanza que hicieron allá. Me pidieron hacer esta clínica cuando consiguieron un recurso para fabricar esta clínica y bueno, yo estuve en Acteal durante algunos días estudiando el problema de la clínica y qué cosas debíamos de atender. En estos días yo me entrevisté con las gentes del pueblo para ver un poco cómo ellos querían esa clínica. También me entrevisté con las autoridades de la comunidad, en donde me dijeron que era muy importante que la clínica estuviera construida al lado de la iglesia en donde fue la matanza,
y que querían respetar la iglesia como un testimonio de lo que sucedió ahí. Y también hablé con los promotores de salud y con los doctores, en donde me explicaron el esquema de funcionamiento que debería de seguir. Acteal es un pequeño pueblo, Tzotzil, en las afueras, en donde la gente que se ha desplazado ha encontrado un lugar en donde poder vivir, pero es un lugar muy pobre. La gente dejó todas sus pertenencias en su pueblo y se desplazaron a este pueblo por seguridad. Ahí en el fondo vemos la iglesia en donde mataron a 40 y tantas personas. Y el día de la inauguración de la clínica, con todas las autoridades y la gente del pueblo, cuando estábamos adentro, fue muy hermoso oír a unas jóvenes cantando canciones después de pasar una noche tomando un poco de aguardiente con las autoridades. Bueno, cuando yo me fui de Acteal, me fui con la idea, o sea, toda la parte digamos, de funcionamiento de la clínica estaba clara en mi cabeza, pero no la parte emocional, la parte de construir en un lugar en donde habían muerto sus hijos, en donde habían muerto su esposa, construir ese lugar sagrado para ellos era un reto muy grande y no sabía qué hacer. Llegué a México y me puse, durante 2 días no pude trazar ni una raya hasta que tuviera claro cómo podría resolver eso. Y poco a poco me fui dando cuenta de que era necesario que el lugar quisiéramos que construyésemos en ese sitio les perteneciese a ellos, que fuera un lugar que no fuera ajeno a su manera de vivir, a su manera de ver la arquitectura. Y esto fue como para mí un reto muy grande. ¿Cómo podíamos usar un lenguaje que no fuera el lenguaje de una ciudad, el lenguaje de un hospital de ciudad, sino más bien un lugar en donde iban a ir los enfermos a ser atendidos, no solamente de Acteal, sino de las comunidades de alrededor? La siguiente, por favor. Me acordé de un dibujo que me habían entregado. Esto fue muy importante. En este dibujo el esquema de funcionamiento no era correcto. Lo consulté con los doctores y me dijeron algunos cambios que debíamos hacer en la parte del funcionamiento, pero sí estaba muy claro cuál era lo que ellos esperaban del lenguaje arquitectónico, del lenguaje de cómo debía de esa clínica colocarse en medio de un pueblo en una situación como la que habían vivido. Para mi sorpresa, poco antes de salir de allá,
tuvieron una reunión, todas las autoridades, la gente del pueblo y la gente de los promotores de salud y los doctores. Y yo pensaba que estaba invitado a esa reunión, pero cuando iban a pasar la reunión me dijeron: Oscar, te pedimos que tú no pases, que tú no participes en la reunión. Esperamos esa reunión, las decisiones que queremos tomar ahí, las queremos tomar nosotros solos como una comunidad. Yo al principio me sentí un poco molesto de que me sacaran del proyecto, pero después entendí perfectamente lo que ellos querían. Entonces, ellos querían discutir entre ellos. Había un recurso de 850,000 pesos para construir la clínica, y ese recurso estaba limitado a esa cantidad. Entonces, podíamos o hacer un techo de concreto en la clínica o buscar un techo más económico y hacer un cuarto para las visitas, para los familiares que llegaban con los enfermos a la clínica. En esa reunión se iba a tomar esa opción, y pues me quedé esperando afuera que ellos discutieran. Generalmente las reuniones en los pueblos indígenas son muy largas. Se habla en tzotzil o en el idioma y normalmente uno no entiende gran cosa de lo que se está hablando. Generalmente asignan una persona que te está traduciendo lo que ellos dicen, pero pues en este caso yo estaba fuera de la reunión. Cuando salieron de la reunión me dijeron: Oscar, está decidido que preferimos hacer el cuarto para los familiares que tener un techo de concreto. Entonces, esto me ayudó de una manera muy importante a entender lo importante que era para ellos que las familias estuvieran cercanas y los acompañaran en su enfermedad. Hicimos el proyecto considerando este cuarto para que los familiares pudieran dormir, respetando la iglesia como un lugar sagrado que habían pedido la comunidad que respetáramos, y cumpliendo con las necesidades que los doctores habían pedido en la clínica. Pero con el lenguaje de la arquitectura de ellos. Esto fue muy bueno porque ellos se sentían que llegaban a un lugar de ellos cuando llegaban enfermos, que no llegaban a un lugar con una arquitectura fuera, lejos de ellos, ajena a ellos. Vamos a pasar a la siguiente. Últimamente he estado haciendo mucho vivienda para gente en las comunidades a través del Fondo Nacional para
el FONCA. Con los años llevo 9 años trabajando en vivienda y he estado viendo lo importante que es la parte de la salud de la vivienda. En la vivienda rural, sobre todo en viviendas que actualmente están muy desatendidas. Me di cuenta de que después de varios años de trabajar en el tema de la vivienda, que el patio me daba una flexibilidad que yo quería conseguir. O sea, yo lo que quería no era sentarme con los usuarios a hacer un proyecto, porque eso no funciona. Lo intenté varias veces y es muy difícil. Pero sí quería que hubiera una participación. Y en esta última etapa he llegado a la conclusión de que debo de hacer una arquitectura flexible en donde el usuario escoja su casa. Con un pequeño patio hemos conseguido esta flexibilidad en una casa construida por etapas, ya que la casa final implica un costo fuera de las posibilidades de un solo matrimonio. Entonces empiezan con una pequeña casa que nada más tiene la cocina, el baño y el un dormitorio. Y después poco a poco van agregando, conforme pasan los años. Esta casa está planeada para durar 60 años. Son 10 sexenios. 10 sexenios en donde se va a trabajar en una vivienda tratando de que conserven la idea final de esta vivienda, la idea. Entonces, el patio me daba esa posibilidad porque no sabía yo ni en qué terreno se iba a construir, ni la orientación. Entonces, el patio me da la circulación libre, de modo que yo puedo conectar cualquier elemento de la casa con cualquier otro y hacer cambios en el momento que sea necesario. Aquí vemos orientaciones oriente, poniente. Vemos los cuartos de los niños y de los papás y el comedor con la cocina integrado, como siempre en las áreas rurales. La gente lo pide así porque la madre va calentando las tortillas mientras hacen la comida. También consideramos en algunas etapas la construcción de un cuarto para los abuelos, que fueron los que empezaron la casa. Con los años, esos serán 4 generaciones que habiten esa casa y los papás van a ir creciendo y dejando de ser papás para convertirse en abuelos o bisabuelos o tatarabuelos mientras usan la misma la vivienda. Y la vivienda va creciendo poco a poco. Pueden empezar con esta etapa que es la cocina, el baño y el cuarto de los papás, comunicado con el cuarto para los niños. En la segunda etapa se agrega el cuarto para los niños y en la tercera etapa, si en caso de que tengan niños y niñas,
se agrega el cuarto para las niñas o los niños según vayan teniendo. Aquí hay varios puntos que son importantes para la salud. Uno es el espacio individual, o sea, los papás tienen su cuarto, los hijos tienen su cuarto y las hijas tienen su cuarto. Si alguno de ellos se enferma, pueden tener ese espacio individual para separarlos del resto de la familia y que no se contagien. Creo que es muy importante. En la vivienda campesina generalmente se resolvió hasta ahora con un cuarto común en donde vivían todos juntos. Esto con los años no puede seguir siendo de esta manera. Entonces proponemos cuartos separados, también para tener la individualidad que requieren conforme van creciendo. Otra parte muy importante en la salud es el baño. El baño creemos que debe ser tener varias opciones dependiendo del lugar. Cada vivienda se planearía en una zona determinada, con una cultura determinada y con unas necesidades determinadas. Se dividiría en pequeñas zonas culturales y de uso. Y el baño, dependiendo de la zona, dependiendo si tienen si tienen un lugar, si en el pueblo hay tratamiento de agua antes de echarla al río, si es un pueblo aislado en donde no hay tratamiento de agua, y entonces hemos propuesto unas alternativas para el baño. Una de ellas es que el excusado tenga un drenaje a una planta de tratamiento común antes de echar el agua al río para no contaminar a la gente que vive más adelante. La otra sería una letrina seca. Esa se pondría fuera del terreno. He usado con mucho éxito estas letrinas secas. Al principio son rechazadas por la comunidad y hay que trabajar con ellos en la educación, en el uso de esa letrina. Y después están los biodigestores que se fabrican industrialmente. Actualmente varias fábricas en México lo fabrican. Y también las fosas sépticas. Cada lugar tendría una solución adecuada para el excusado. También otra cosa es, en los lugares fríos es importante calentar el agua. Hay muchos niños que se han quemado llevando el agua caliente de la cocina al baño. Y yo cuando pregunto en los pueblos y veo un niño que tiene algunas cicatrices, alguna quemada, casi siempre me dicen que es en el momento en que trasladaban el agua caliente al baño para bañarse. En este caso, la mamá puede calentar el agua y por un tubo, ya el agua tibia, meterla a la regadera
Otra cuestión de salud en la vivienda es muy importante, es el humo en la cocina. En México, la mayoría de la gente sigue cocinando con leña porque no tienen dinero para construir, no tienen dinero para comprar gas. Esto va a ir cambiando y en 60 años todo el mundo o la mayoría de la gente cocinará con gas. Pero actualmente es una realidad que la mayoría de la gente no puede pagar esos 400 pesos que pagan a cada mes para tener una estufa de gas. Entonces seguirán cocinando con leña mientras no tengan ese dinero para hacerlo. También creo que es importante el agua corriendo y la calidad de agua que reciben en el pueblo para su vivienda. Aquí vemos algunas fachadas y cortes. Vamos a pasar rápidamente esto porque se está acabando el tiempo. Y esta es una vivienda campesina del lugar en donde he estado trabajando en el municipio de Sautla, en Puebla. Así empieza la vivienda, con un cuarto, cocina y un dormitorio. Es la primera etapa de la vivienda. Nosotros proponemos la misma etapa para empezar. La otra, por favor. Aquí vemos una de las viviendas ya construidas con un pequeño patio de 3x3, en donde tienen ese espacio para juntarse a comer al mediodía cuando hace buen tiempo y para estar y para tener algunos animales ahí. Abajo vemos una letrina. Hemos hecho programas de letrina para mejoramiento de vivienda con una cámara abajo, 2 cámaras para tener un reposo durante un tiempo mientras se va llenando la otra cámara. La otra, por favor. Aquí vemos un poco un esquema de lo que sería el crecimiento de la vivienda. En la parte de arriba, en la parte superior, está la vivienda en su primera etapa y en la parte de abajo está la vivienda ya construida en una segunda y tercera o cuarta etapa. Aquí vemos en las afueras del pueblo también una vivienda hecha por etapas y vamos a pasar a la siguiente. Y otra vivienda hecha por etapas también con un patio cuadrado. La siguiente, por favor. Habría que presentar diferentes opciones de vivienda. A lo mejor a alguien no le gusta la solución del patio, entonces presentamos otro tipo de vivienda y presentando 3 o 4 opciones generalmente suficiente para que el usuario, platicando con él, se decida por una de las opciones. La siguiente, por favor. La planta de una vivienda en su etapa final, teniendo la cocina afuera a través de una terraza cubierta. Es muy importante que el humo salga de la cocina y no entre dentro de la casa. La siguiente. Aquí está una familia escogiendo el techo que van a poner en su casa. La siguiente, por favor. 4 techos diferentes. Curiosamente, cuando hemos presentado esta, muy poca gente va por el techo plano, a pesar de que la vivienda la construyen con techo plano.
Casi siempre cuando ven la posibilidad de hacer un techo inclinado, escogen el techo inclinado. En la planta es la misma. Esta es una universidad que hicimos en el Estado de México, también trabajando con un equipo de 15 personas que trataban temas de salud y de tratamiento de agua y de ambiente, solucionar la parte de no contaminar el lugar, haciendo una arquitectura que no se contamina ni en la producción de los materiales. Aquí vemos cómo recogimos el agua del terreno y lo depositamos en un gran depósito para poder sembrar árboles y que esos árboles se regasen durante la época de seca. La siguiente. La planta de tratamiento de agua de los baños, también para usar esa agua para regar los árboles. La siguiente, por favor. Y he querido acabar esta plática. Llevo 50 años estudiando la comodidad y la buena postura de las gentes en una silla. Empecé con una silla que tenía un poco apoyo de respaldo y poco a poco con los años he ido mejorando la ergonomía, de modo que estas sillas pues se convierten en un poco en una silla favorita dentro de la vivienda. La siguiente. Aquí vemos el trazo que les enseño a los estudiantes de la UNAM y a los estudiantes de la Marista en Mérida actualmente, para que ellos tengan un punto de partida para tener una posición correcta de la espalda. Esto se consultó con doctores especialistas en huesos y en pues, antes de poderla producir. La siguiente, por favor. Y acá como último, un asiento que he hecho para gente mayor. Yo ahora estoy dentro de esa población y veo lo importante que es una buena silla en donde puedes tener unos brazos para levantarte apoyándote en ellos, en donde puedas tener un borde en el frente del asiento que no te presione debajo de las rodillas, y en donde tengas un respaldo con una curva ligera, que ni te ponga la espalda en forma de C ni te la ponga en forma de D forzada, sino que te ponga una posición intermedia en donde no force los músculos para que estés cómodo durante mucho tiempo sentado en la silla. Creo que con esto se acabó el tiempo y pasamos a la sección de preguntas. Bien. Arquitecto muy amable, empezaremos con algunas preguntas. Inicialmente vamos a empezar con el arquitecto Fabio, si les parece bien. Tenemos una pregunta de uno de los compañeros que está referente a su motivación, arquitecto, para tocar estos temas de salud, pero estamos viendo que su presentación habla muy claramente de que la parte participativa, el tema fundamental y la pregunta es, ¿por qué se motivó a estos quehaceres cuando la arquitectura es tan diversa? ¿Oyes a
Le Sí. repito la pregunta, Reginaldo, arquitecto. por favor. ¿Cuál fue su motivación para tomar este rumbo en su vida profesional, habiendo tantos quehaceres dentro de la arquitectura? Muy bien, gracias Francisco. Primero, un encanto estar con Oscar Hagerman contando las historias de los proyectos, estas experiencias que son muy ricas para todos nosotros. Creo que sería posible oír sin parar las historias de las concepciones proyectuales. No creo que Francisco Rueda, no hay otro camino para nosotros que trabajamos con arquitectura para la salud, no hay otro camino. Todos los caminos que no se consideren la plena participación de los usuarios en el proceso proyectual son caminos peligrosos. Caminos peligrosos porque muy cerca, muy próximo, tenemos que hacer una vuelta. Tenemos que hacer una vuelta. Y una vuelta casi siempre mucho que hay que consumir mucha plata. La demostración de que no sabemos todo. La humildad, el reconocimiento de que los usuarios con todas las experiencias específicas en su proceso de trabajo, así como los campesinos con la vida en el proceso más directo, son fundamentales como un proceso de aprendizado para nosotros. Acostumbramos dizer, e não é uma discussão nova, que quanto mais estudamos, quanto mais aprendemos, menos sabemos. O processo em desenho participativo é uma recorrente comunicação que devemos ter a nós mesmos. Não há outro caminho. Os caminhos são muito peligrosos que não considerem as demandas, as necessidades, sobretudo a participação efetiva dos usuários. Sobretudo os usuários más incapacitados en expor sus necesidades. Creo que esto. Muy bien, arquitecto, muy amable. Ahora vamos con el arquitecto Oscar. Arquitecto Oscar, si nos puede llevar, ¿no? ¿Cómo se instrumentan los procesos participativos? Esta es una pregunta de Edgar Hernández. Él está interesado de cómo instrumentar los procesos participativos. Bueno, yo creo que toda mi vida ha sido tratar de encontrar, primero muy forzado porque estaba trabajando en zonas en donde la cultura no tenía que ver con mi cultura. Tenía que aprender de ellos. Los requerimientos que querían para la arquitectura. No podía hacer una arquitectura yo solo desde la ciudad a la zona rural. Iba a trabajar con gente que tenían un nivel económico y unas necesidades diferentes a las mías, completamente diferentes, y además necesidades culturales diferentes. Entonces, desde el principio traté de irme involucrando en ese proceso. Creo que es como una manera de invitar a la gente a participar, oírlos, hacerles caso, porque muchas veces oímos a la gente y a la hora de hacer el proyecto no hacemos caso de lo que nos han dicho. Entonces, hacerles caso y traer otra propuesta. A base de propuestas
se va uno acercando a ellos. Últimamente he llegado a esta conclusión de que es bueno hacer una propuesta inicial en donde ellos que no se presenten planos, sino se presenten maquetas para que ellos entiendan perfectamente lo de qué se trata. Los planos no los entienden. Mucha gente no entiende planos. Es como si les hablaras en chino. No entienden lo que estás presentando. Entonces hay que hacer maquetas y lo ideal es hacer la vivienda en la comunidad. Una vivienda al principio para que ellos participen en la construcción de la vivienda y puedan después decir qué es lo que quieren. Yo creo que es la única manera también que hay de acercarte a la gente, hablar con ellas, ver lo que hacen, invitarlos a que haya etapas en donde ellos participen en el diseño. Todos estos puntos son importantes. Oír a la gente que los conoce. Generalmente no llegas a una comunidad a hacer una propuesta, sino que llegas invitado por alguna organización que te invita a hacer esa propuesta. Esas gentes generalmente llevan tiempo viviendo en la comunidad, hay que oírlos a ellos también. Ellos ya han captado muchas de las necesidades que hay en el pueblo. Entonces, yo creo que el proceso del proyecto es muy largo y muy complejo, pero creo que es importante esa participación mutua de todo el tiempo durante el proyecto hasta que llega uno al proyecto final. Muy bien, arquitecto, muy amable. Volvemos a pasar ahora con el arquitecto Fabio, ¿no? El tema es si nos puedes comentar la visión brasileña de los arquitectos a la atención de la salud en comunidades alejadas y rurales. Es una pregunta de un compañero que es Luis Enrique López Cardiel. Enrique López Cardiel, más que un compañero, un querido amigo de México. Me cuesta mucho saber que no está con nosotros acá, porque es una importante representación de arquitectura para todos nosotros también. Sí, espero que muy breve podamos estar juntos nuevamente. Enrique, Brasil es un poco como México, un país muy largo, con muchas diversidades. Tenemos las puntas de las tecnologías en algunas regiones y tenemos las puntas extremas de la pobreza en otras. Somos una representación un poco del mundo, así. Tenemos una Amazonia completamente distinta, con pueblos que viven isolados, con pueblos que nunca tuvieron ningún contacto con las comunidades formales, con las metrópolis, con las ciudades. Y tenemos también los grandes hospitales. Para la actividad del sistema de salud de Brasil, que es el Sistema Único de Salud, que es un sistema que es abrangente, un sistema que promueve la inclusión, que
propone a promover la inclusión total de todas las personas del país, tiene muchas dificultades, sobre todo para alcanzar los extremos. Entonces, aunque tengamos muchos profesionales que trabajan con salud, tenemos también la misma dificultad de alcanzar los extremos. Los extremos no es solo la Amazonia, tenemos otras regiones de Brasil con las mismas dificultades. Tenemos un litoral muy amplio y muy cubierto con ocupaciones, pero el interior de Brasil es tiene muchas pendencias de alcance de los servicios de salud. Con relación a la atención, hay una responsabilidad. Son una federación que es dividida en estados, después en ciudades, un poco parecido con México, una república como México, pero no alcanzamos efectivamente con los servicios y con los espacios adecuados. Por tanto, tenemos una similaridad muy grande con México. Aunque yo no conozca específicamente sobre todas las situaciones, tenemos las mismas similaridades con los pueblos, los indígenas de Brasil, que no son alcanzados plenamente con servicios. Tenemos un débito en el proceso de alcance, sobre todo con los servicios de arquitectura para la salud, de servicios para la salud en nuestro país. Es un débito que las experiencias, por más distante, por más distinta que pueda parecer, como Oscar Hagerman, son ejemplos muy ricos para nosotros. Tenemos arquitectos que trabajan específicamente con las diversas situaciones, con barcos para salud en Amazonia, con las construcciones más primitivas, con la arquitectura más primitiva, pero aún tenemos una deuda muy grande de atender a todos en los servicios, en espacios adecuados para servicios de arquitectura. Gracias. Muy amable. Oscar, tenemos otra pregunta para ti, Oscar. Está referente al confort para todos. ¿De dónde nace el arquitecto Oscar para brindar confort para todos? Porque consideras diferentes lenguajes en la arquitectura. Si eres tan amable, Oscar. Bueno, yo siempre he creído que hay dos tipos de necesidades. Las necesidades físicas, que son más o menos fáciles de comprender dentro de nuestra cultura, pero existen también las necesidades emocionales, que muchas veces son tan importantes o más importantes que las necesidades físicas. Yo creo que cuando uno está enfermo, estas necesidades emocionales toman una prioridad. Uno se siente vulnerable, se siente cercano a la, no sabe uno qué es lo que va a pasar. Son situaciones muy difíciles por eso creo que es muy importante en la arquitectura de hospitales, de clínicas de salud, atender esas necesidades emocionales que está lleno yo tengo un hijo que es médico y él me ha enseñado muchas cosas sobre la atención a la gente que está enferma. Tengo una gran inquietud por que la gente viva en condiciones de dignidad dentro de la vivienda.
yo creo que es algo que va uno aprendiendo con los años. Y creo que muchos lugares en el hospital se podrían quedar vacantes si se atendiera antes el confort de la gente, si se prestase más atención en la vivienda, a la calidad del agua, a muchas cosas que afectan nuestra salud. Yo no creo que es cuestión de economía. Yo sé que mis proyectos son caros para una vivienda social, pero creo que debemos hacer el esfuerzo de separarlos en 10 pequeños sexenios, en donde en cada sexenio tratemos de dar una solución nueva, tratar de juntarnos todos y decir, bueno, aquí hay una solución flexible que me permite hacer cambios, pero que con el esfuerzo de todos podemos llegar al final a hacer una vivienda digna, con la participación económica de todo, del gobierno y de las familias. La gente en el campo vive con una escasez económica impresionante. No hay trabajo en el campo, la gente tiene que ir a las ciudades a trabajar, reciben el impacto de una cultura diferente y regresan tratando de asimilar eso que han visto. Creo que es importante que los arquitectos seamos conscientes de eso. No estamos haciendo una obra de arte, no estamos haciendo una vivienda para publicar en revistas. Estamos haciendo una vivienda para servir a la gente. Estamos haciendo sitios para vivir. Y yo creo que también lo mismo pasa en los hospitales. Estamos haciendo sitios para que la gente se atienda de la salud y salga de ahí contentos de que han tenido un tratamiento humano en los años que han pasado. Tuve una hija que murió de cáncer hace 2 años y pasé por muchos hospitales y realmente México me dio una acogida que yo sabía que a lo mejor técnicamente no habíamos llegado a puntos como en otros países, ¿no? Técnicamente podíamos aprender de Estados Unidos, de otros países, pero la parte humana, la parte que tanta falta hacía, no, tanto necesitábamos mi señora y yo para pasar por esta enfermedad de mi hija. Fue atendida en México con una cosa, con una un cariño y un cuidado. Creo que es muy importante esa parte para hacer arquitectura. Nada más. Tenemos por ahí otra pregunta, que en este caso es para Fabio. Está relacionada, Fabio, al tema del lenguaje en salud. Básicamente nos preguntan
el quehacer del enfermo, como tú lo mostraste en tus gráficas, y el familiar, la relación del familiar dentro del quehacer del buen sanar, por así lo quiero entender, dentro de la arquitectura. Esto es un desafío para todos que trabajan con espacios de salud. ¿Cómo comprender ellos en la combinación de espacios y la inclusión? Esto es un desafío. En los espacios públicos, servicios públicos, como acá en Brasil, nós tenemos dos grandes bloques. Un bloque que es el servicio público, que se propone atender a todos, la universalidad de la asistencia, y otro que es el servicio privado, el servicio de particular, las construcciones, los derechos establecidos por seguros de salud, convenios de salud y otros sistemas complementares. Entonces, la concepción son muy distintas también. Si tenemos una atención casi como hotelería de calidad para los servicios que son pagos, los servicios pagos, tenemos la dificultad para establecer espacios colectivos de atención, sobre todo los que tienen obligatoriamente por leyes derechos. Son los niños que tienen el derecho a acompañante, las mujeres embarazadas que tienen el derecho a acompañante y los idosos. Es un grupo muy grande, y cómo atender esos servicios de apoyo, estos son obligatorios, son por derechos de ley. Los niños, las mujeres embarazadas, las en proceso de parto y las parturientes, y los idosos. Era un universo muy pequeño, ahora están cada vez más grande. Tenemos un percentual de idosos, sobre todo así, para acá, para nosotros con más de 60 años, son idosos. Por tanto, tiene el derecho a la participación de la protección en espacios de salud, de acompañamiento para la internación y todo esto. Es un universo que se amplía y se amplía la dificultad al mismo tiempo. Pero es una función del arquitecto. Con la protección de la ley o sin la protección, como apuntó en los gráficos, tenemos que tener una mirada específica para conducir con la atención, como Oscar comentó, la fragilidad, lo que van a servicios de salud, es una fragilidad muy grande. Por tanto, tenemos que tener una atención especial con el sentimiento humano del proceso proyectar, que es una particularidad y una cumplicidad que el arquitecto tiene que tener consigo mismo en el proceso. No es establecer una coautoría de proyectos, pero establecer una responsabilidad de que los usuarios finales tienen que tener una atención, un cuidado especial. Creo que es el gran desafío en pensar la arquitectura para todos, pensar la arquitectura para todos, sobre todo la arquitectura que considere las dificultades, las necesidades de los usuarios, que son los objetivos finales del pensar la arquitectura. Sin duda, el usuario paciente, el usuario acompañante son dos puntos distintos que tenemos que hacer con mucha atención. Gracias. Oscar, tenemos, y por el tiempo, tenemos una última pregunta, y esta es para Oscar, y está relacionada, Oscar, hacia tu opinión, hacia lo que se llama vivienda modular. Que nos des la opinión de tú cómo consideras la vivienda de interés social que actualmente se realiza en forma modular. Bueno, yo creo que cuando la vivienda ya está construida, no puedes intervenir con un proyecto completo. Con un proyecto completo puedes trabajarlo con el usuario cuando se casa, cuando empieza una relación, cuando se
cuando se junta con otra muchacha o muchacho, ¿no? Cuando ya está construido, tienes que hacer una propuesta de viviendas modulares. O sea, puedes tener una cocina tipo, un dormitorio tipo o un baño tipo, ¿no? Y bueno, digo tipo para empezar. Esa solución se podrá discutir y se podrá enriquecer con la opinión de la gente que vive en el lugar. Pero sí creo que la vivienda modular es una solución en ese punto. O sea, cuando ya está construido algo y quieres agregar lo que te hace falta, porque ya tu cocina se destruyó con los años, porque han cambiado ya las necesidades, porque no pensabas tener tantos hijos y vinieron una familia numerosa o al revés, pensabas tener muchos hijos y al final acabaste teniendo dos o un hijo. Eso solamente lo puedes resolver con ese sistema de módulos que se puedan colocar dentro del terreno en la posición más adecuada y que puedan ayudar a que la vivienda esté mejor. Eso pertenece ya también al capítulo de mejoramiento de vivienda. Hay muchas cosas que se pueden mejorar. Las letrinas, nosotros hemos hecho cientos de letrinas en todo el país, sobre todo en la zona ahí de Puebla, y es un mejoramiento, o sea, es una opción de mejorar, de que no tengas que ir en la noche de lluvia a un rincón del terreno a hacer tus necesidades, estando enfermo del estómago, ¿no? Tener un lugar en donde puedas llegar y que estés seguro y estés seco y y no estés contribuyendo a la mala calidad del agua de los pueblos que están abajo del río, en donde le estás echando toda la porquería que las familias necesitan ir a hacer sus necesidades, ¿no? Creo que es una parte muy importante para prever enfermedades y creo que en Yucatán hicimos una alternativa de vivienda modular. Cuando juntamos al pueblo para que escogieran cómo querían esa vivienda, rechazaron todas las propuestas que nosotros habíamos hecho con el techo de guano o con el techo de lámina. Ellos dijeron que si le iban a pagar la vivienda, preferían un techo de concreto, un techo hecho con viguetas y bovedillas. Hicimos ese dormitorio con viguetas y bovedillas porque era lo que el pueblo quería. Ellos dijeron, si yo tuviera que pagar esa vivienda, la haría con las paredes de bloc y probablemente le pondría un techo de guano porque económicamente lo puedo hacer de esa manera. Pero
nosotros habíamos conseguido un financiamiento de los sacerdotes franciscanos en Alemania a través de Hábitat Internacional aquí en México. Y tuvimos, bueno, sentimos que debíamos de escuchar lo que el pueblo nos estaba pidiendo y construimos el módulo, pero con el techo de piquete y bovedilla por ser algo que en Yucatán estaban acostumbrados actualmente a emplear y les gustaba, pero no podían acceder a él por el precio que tenía. Creo que es. Muy bien, pues azares del tiempo, se nos ha terminado esta magnífica, pues a los dos magníficos panelistas, no nos lleva a más que agradecerles. Yo, a través de la Sociedad Mexicana de los Arquitectos Especializados en Salud, agradezco estas ambas conferencias realmente enriquecedoras en nuestro tema de planeación inmobiliaria en salud. Y no nos queda otra más que decir un hasta pronto, no hasta luego, en espera de que esta pandemia nos pueda permitirnos reunir, como se dice, lo pronto posible. Y agradecerle también a nuestra presidenta, la arquitecta Briseida, por su presencia ante todo y sobre todo por su gran visión que ha tenido a través de esta sociedad. Pues no nos queda otra más que agradecer y agradecer a toda la asistencia. Tuvimos una asistencia de aproximadamente 60 personas y bueno, ya nada más nos quedan 50, así de que escuchamos sus aplausos desde acá y agradecerles a todos su presencia. Muy amables. Muchas gracias a todos, a Francisco, a Fabio, a Briselda por todo lo que nos entregaron en la oportunidad de poder contar cosas que nos han pasado en la vida. Es lo que yo puedo hacer porque toda la vida he estado trabajando con gente que tengo que escuchar, que tengo que ver cómo resuelven las cosas. Les agradezco a usted, a todos, el que me hayan invitado. Gracias también, Francisco. Gracias, Oscar, por el encuentro. A Briseida, que patrocinó para todo el apoyo del servicio. Acá, comentar sobre el diseño participativo. Creo que podemos, Oscar, comentar más como una arquitectura solidaria, pensar esto como una arquitectura solidaria, donde la función del arquitecto es fundamental para el encuentro, para la aproximación con las personas, que es el objetivo final de nuestro trabajo. Gracias a todos, Francisco, Rueda, Oscar, y espero que también de la misma manera podamos nos encontrar físicamente, así, con salud y con una oportunidad de estarnos próximos para brindar una alegría del encuentro. Muchas gracias. Pues yo la verdad quiero agradecer a nuestros dos ponentes. Ha sido un honor tenerlos a ambos aquí el día de hoy, al arquitecto Oscar Hagerman. Muchas gracias por aceptar esta invitación, a la arquitecta Josefina Rivas por establecer esta conexión. Fabio, pues ya sabes que nosotros siempre atentos, México, al trabajo que se está haciendo con los países de América y especialmente nuestros hermanos latinoamericanos. Entonces vamos a seguir adelante y hay mucho trabajo que hacer al respecto, ¿no? Y como dicen, nos vamos a estar viendo en México. Pues que tengamos ya pronto la oportunidad que las condiciones se nos den, a nuestro ponente, el arquitecto Francisco, a nuestro moderador, el arquitecto Francisco Rueda, asociado de SMAES, por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que es un día lleno de muchas reflexiones, sobre todo de un tema que no es tan tocado en la parte de arquitectura para la salud, ¿no? Y algo que decía el arquitecto Oscar, la extensión de que la arquitectura para la salud
no nada más una parte de los hospitales, sino es cómo se vive la vivienda, cómo se vive en las escuelas, cómo se vive en la ciudad. Entonces es eso, es cómo se hacen esos sitios para vivir, esa arquitectura para servir. Pues finalmente nada más quiero agradecer, como siempre, al consejo directivo, a la comisión que nos ha ayudado del foro SMAES Guadalajara, Transmutación de la Infraestructura Hospitalaria, ayudarnos a hacer la realización de este temario, a nuestros asociados y a nuestro patrocinador, a Novotec, por brindarnos las facilidades para poder tener esta plataforma. Y recordarles que vamos a seguir el próximo mes con una mesa más. Entonces, para que estén atentos a la invitación. Y el jueves 24 de septiembre a las 7 p.m. también vamos a tener un webinar técnico ahora, que es la parte de cableado estructurado. Les pusieron el link de registro en la parte del chat. Pues muchas gracias por acompañarnos y por todo lo que el día de hoy nos han compartido. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Bye. Chao, gracias. Adiós, Fabio. Bye, un abrazo. Abrazos a todos. Gracias a ti. Gracias. Francisco, y muchas gracias. Bye. Muchas gracias, arquitecto.